Entonces, contabilidad 2, sociedades, unidad 1. Enunciado, apertura de una contabilidad de sociedades anónimas. La empresa Los Chispús S.A. mediante escritura pública número 75 autorizada por el notario Pedro Pérez se constituyó con un capital autorizado de 50.000. El 50% de las acciones ordinarias comunes, entonces 50.000 por el 50% son 25.000 y el 50% en acciones preferentes al 10%, que serían 50.000 por el 50% serían 25.000. Según el artículo 131 del Código de Comercio, todas las acciones con valor nominal de 100 quetzales cada una. Entonces, dice caso número 1, capital suscrito y pagado en su totalidad. Caso número 2, se suscribe y paga menos del capital autorizado. Caso número 3, del capital autorizado, lo suscrito es diferente a lo pagado. Caso número 4, del capital suscrito igual al autorizado y parcialmente pagado con efectivo y bienes. Resolución. Entonces decía el enunciado que teníamos. La empresa Chispús S.A. mediante escritura pública número 75 autorizada por el notario Pedro Pérez se constituyó un capital autorizado de 50.000. Capital autorizado 50.000. El 50% en acciones ordinarias comunes, que serían 25.000. Acciones ordinarias no emitidas a 25.000. Y el otro 50% en acciones preferentes al 10%. Entonces, acciones preferentes no emitidas a 25.000, que es el 50%. Que esta sería la partida número 1, capital autorizado. Entonces, caso número 1, capital suscrito y pagado en su totalidad. Dice el capital autorizado de 50.000 de la partida 1. Los accionistas suscriben y pagan en total de capital en efectivo. Entonces, dicen que van a cancelar el total del capital autorizado. Entonces, partida número 2, capital suscrito. Sería de acciones ordinarias, 25.000 a acciones preferentes. Y abonamos contra acciones ordinarias 25.000 y acciones preferentes no emitidas que son 25.000, que son de la partida anterior. Entonces, partida número 3 dice que acciones suscriben y pagan en totalidad el capital en efectivo. Entonces, capital pagado, partida número 3. Abonamos contra acciones ordinarias 25.000, acciones preferentes 25.000 y cargamos contra caja y bancos, que es con lo que están pagando. Entonces, sección de capital, teníamos el valor de 25.000 en valor de acciones ordinarias, que decía que costaba cada acción 100 quetzales, entonces tenemos en total 250 acciones. Igual para las acciones preferentes teníamos un total de 25.000 dividido 100 nos dan 250 acciones. Entonces, caso número 2. Igual, el capital autorizado que va a ser la partida número 1, que fue de acciones ordinarias no emitidas por 25.000 y acciones preferentes al 10% no emitidas por 25.000, a un capital autorizado de 50.000, que sería la apertura apertura del capital autorizado. Entonces, caso número 2 dice, se suscriben y pagan menos del capital autorizado. Entonces, del capital autorizado, 50.000, que fue la partida número 1. Las acciones
Los accionistas suscriben y pagan en efectivo 250 acciones en total, que serían 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes al 10%. Entonces sacamos nuestra valorización de las acciones, que fueron 25.000 de acciones preferentes de ordinarias, que fueron de la partida 1, y 25.000 acciones, 25.000 de las preferentes, que cuestan 100 quetzales cada una. Entonces tenemos un total de 250 acciones. Entonces nuestra siguiente partida sería el capital suscrito. Entonces, que el enunciado dice: las acciones suscriben y pagan en efectivo 250 acciones, que serían 150 acciones ordinarias. Entonces 150 por 100 serían 15.000, y 100 acciones preferentes al 10%. 100 por 100 serían 10.000, y abonaríamos contra acciones ordinarias 15.000 y acciones preferentes 10.000. En total tendríamos un capital suscrito de 25.000. Seguidamente dice: esas acciones suscritas fueron pagadas en efectivo. Entonces, capital pagado, cargaríamos a caja y banco la suma de los 25.000, que abonaríamos contra acciones ordinarias 15.000, que fueron las 150 acciones suscritas, y 100 acciones preferentes, que serían acciones preferentes 10.000. En total son 25.000 acciones que se pagaron en efectivo. Y seguidamente hacemos nuestro resumen de la valorización de las acciones, que sería capital autorizado, que fue la partida número 1, 25.000, 25.000. Es esto. Seguidamente, capital no suscrito. Eso sería por la diferencia de capital autorizado menos capital suscrito. Entonces, nuestra partida número 2 nos dice que suscribimos 150 acciones y 100 acciones en 15.000 y 10.000. Capital suscrito 150 y 100 acciones. Total 15.000 y 10.000. Entonces, 25.000 menos 15.000 nos da un total de capital no suscrito de 10.000. Preferente de 25.000 menos 10.000 nos da un capital no suscrito de 15.000. En total tenemos un capital no suscrito de 25.000. Entonces, caso número 3, igual, tenemos un capital autorizado de 50.000, que serían acciones ordinarias 25.000 y acciones preferentes 25.000. Sería la partida de apertura. Entonces dice: caso número 3, del capital autorizado a lo suscrito es diferente a lo pagado. Entonces, del capital autorizado de 50.000, partida 1, los accionistas suscriben 250 acciones en total, que se conforma de 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes, de las cuales pagan 100 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes. Entonces igual sacamos la valorización de cada acción, que fue un total de 25.000 ordinarias y 25.000 preferentes, dividido 100 que cuesta cada acción, nos da en unidades serían 250 y 250 preferentes. Entonces, partida número 2, capital suscrito. Dice: las acciones se suscriben 250 acciones en total, 150 acciones ordinarias, nos da un total de 15.000, y 100 acciones preferentes. 100 acciones preferentes por 100 son 10.000. Entonces, abonamos contra acciones ordinarias no emitidas, que fueron la partida número 1, a acciones preferentes no emitidas 10.000, partida número 1. Entonces, dice: de las cuales 100 acciones ordinarias, se cancelaron 100 acciones ordinarias
y 50 acciones preferentes. Entonces, de las 150 acciones ordinarias que suscribimos, solo cancelaron 100, que serían 10.000, y de las 100 acciones preferentes suscritas, solo nos cancelaron 50. La suma 10.000 más 5.000, 15.000 en caja y bancos. Entonces, esta sería nuestra partida de capital pagado, partida número 3. Seguidamente hacemos nuestro resumen de la valorización de las acciones. Igual, partida número 1, 250 acciones, a 100 quetzales cada una, son 25.000. 25.000 partida número 1. A capital suscrito, que fue la partida número 2, dice 150 y 100 acciones a 15 y 10.000. 150 y 100 por 100 quetzales son 15.000 y 10.000. Entonces, capital no suscrito, entonces 250 menos 150 son 100 acciones ordinarias por 100 son 10.000 quetzales. Y 250 menos 100 acciones que fueron suscritas, tenemos un capital no suscrito en preferente de 150. Entonces dice la partida número 3, capital pagado, dice que solo nos pagaron 100 acciones y 50 acciones. Entonces, capital pagado dice que tenemos a 100 y 50 de la partida número 3, o sea, en total 10.000 y 5.000, menos el capital suscrito. Entonces, 150 menos 100, tenemos 50 acciones ordinarias suscritas pero no pagadas, y 100 acciones menos 50, tendríamos un total de 50 acciones preferentes al 10% que no son pagadas. Entonces, en total tenemos capital suscrito 50.000, capital autorizado, entonces capital suscrito que fueron 25.000. Entonces, 25.000 menos 50.000, tenemos un total de 25.000 que no fue suscrito. Entonces, capital pagado que fueron 10.000 y 5.000 son 15.000. Menos el capital suscrito 25.000 nos da un total de capital suscrito no pagado 10.000. Ahora, caso número 3. Y bueno, partida de capital autorizado, acciones ordinarias 25.000 y acciones preferentes 10.000 son 25.000. Capital autorizado, que sería partida número 1. Dice caso número 4, el capital suscrito igual a autorizado y parcialmente pagado en efectivo y bienes. Entonces, el capital autorizado 50.000. Las acciones suscriben en totalidad y con distintos bienes y derechos, acciones ordinarias preferentes de manera siguiente. Las acciones suscriben en totalidad. Entonces sería partida número 2. Teníamos acciones ordinarias 25.000 y acciones preferentes 25.000. Acciones ordinarias, acciones preferentes 25.000. Dice, las acciones se suscriben en totalidad, entonces 250 acciones ordinarias y 250 acciones preferentes, partida capital suscrito. Entonces, dice, y pagan con distintos bienes y derechos 150 ordinarias y 100 acciones preferentes de la manera siguiente. Entonces, de estas 250 solo van a pagar 150, que sería un total de 15.000, y de estas preferentes solo nos van a pagar 100. Entonces dice que se van a pagar en efectivo 5.000, en vehículos 10.000, en mercaderías 5.000 y mobiliario de equipo 5.000.
Entonces sería capital, esto sería partida número 3, capital pagado. Entonces, en nuestra valorización de las acciones, dice la partida 1, tendríamos 250 acciones autorizadas a 100 quetzales cada una, son 25.000. Partida número 1, 25.000 cada una, 25.000. Capital suscrito no pagado sería la diferencia de capital autorizado menos capital suscrito pagado. Entonces, tenemos total de capital en nuestra partida número 2, dice que suscribieron todas las acciones. Entonces, buscamos ahora nuestra partida número 3, que sería capital apagado. Entonces, de estas acciones que se suscribieron, solo se pagaron 150 y 100. Entonces, fueron 150 acciones ordinarias, que sería capital suscrito y pagado, y 100 acciones preferentes, igual capital suscrito y pagado, por 100 quetzales cada uno, nos da 15.000 y 10.000. Entonces, 250 acciones autorizadas menos 100 acciones suscritas y pagadas nos dan 100 acciones de capital suscrito no pagado. Y 250 menos 100 nos da 150 de capital suscrito no pagado en acciones preferentes de 15.000. Entonces, en total tenemos capital suscrito no pagado, en total 25.000.